Desde luego, errores que pueden ser señalados, pero en el fondo, en la gran discusión es si ese segmento de gente que está apostando por un cambio, que ve ahí una fuente de suministro de información puntual y completa, merece un mayor respeto que simplemente mencionar que se trata de una preproducción, de un engaño, de una impostura, y mucho menos, bueno, déjenme nada más terminar, mucho menos que se le pueda decir a ese público que se le puede vender mierda, así sea como una interpretación. Pero mira, Broso, es que no es cuestión solo de, como dijo Sabina, no es cuestión de trivializar. O sea, no es cuestión de decir se tienen pruebas, sino de probar que un hecho político... A ver, aquí hay una cosa que no acaba. Ha habido una discusión que me parece que es muy interesante y que deberíamos de abordarla aquí en Debatitlán, relacionada justamente con el anfitrión de este programa, con Broso. Decisiones que han generado una amplísima polémica en la cual me parece, yo distingo sobre todo dos cosas. Uno, el análisis respecto al papel de la crítica y hasta dónde se puede llegar y en qué términos, por un lado, y por otro lado, el hecho de definir cuál es el papel de esa crítica respecto a la postura de segmentos sociales que, apoyando en este caso la Cuarta Transformación y apoyando un proceso de cambio en México, se sintieron ofendidos por términos como los que usó nuestro distinguido anfitrión, Broso, tú mero. Sí. Así es, que lo cual ha señalado y ha habido pues una reacción fuerte de segmentos que se han sentido ofendidos, sobre todo me parece por dos cosas. Uno, por el hecho de que se haya caracterizado la conferencia mañanera como una preproducción, como un montaje preparado y colocado para generar una especie de adoctrinamiento o de señalamiento político específicamente preparado. Propagandístico. Y propagandístico. Sí. Eso ha generado desde luego no solo una gran molestia, sino además, una molestia entre quienes están atentos a un proceso interesante como es la mañanera, sino además también en el sentido de que no se han aportado pruebas, digamos, de que existe ese montaje o esa preproducción. Sí. Es decir, no hay en el propio programa se señaló que habrían de presentarse las pruebas de ese montaje, que no se decían por delicadeza o por educación, por cuidado. Fue una ironía, porque además no se dan a conocer por el buen gusto o el mal gusto, haciendo una paráfrasis de Andrés Manuel, que no presenta, por ejemplo, los nombres de la lista de columnistas pagados, dicho por él, por buen gusto. O sea, tú tenías otros datos. Desde luego. Muy bien. Esa es una de las cosas. Y la otra que es, a mí me parece que ahí reside buena parte del asunto, es la gente que se siente ofendida por la utilización de decir que es una masa ignorante a la cual se le puede vender mierda inclusive. Sí. Entonces yo creo que vale la pena analizar de una manera puntual este asunto con la venia del anfitrión. Fíjate que lo agradezco y me parece muy bien. Es más, el programa que hiciste de Broso en 3 planos, lo seguí con mucha atención y con mucho gusto y te lo agradezco. Gracias. Y de veras, fui especialmente atento con todo lo que dijiste, porque además siempre lo dices bien y siempre piensas bien. Hay nada más 2 cosas que vale la pena aclarar como una semana después. Porque lo que yo tenía que decir ya lo dije, ya lo contesté y me sostengo. Tal cual. Nada más una precisión. Lo que yo dije del montaje, desde luego que tenemos fuentes. Lo sabemos. Nos lo han dicho. Fuentes que me reservo. No solamente del ámbito de la fuente de la mañanera, también de la fuente de Morena. Y tenemos nuestras fuentes y hemos ido puntualmente porque el aseverar que es un montaje preproducido la mañanera no fue de un día para otro. Fueron semanas de ir comentándolo todos los días para decir, hay que fijarnos en esto, ojo con esto, vean la pregunta aquella, vean la colocación de las personas. En ese momento, mucha gente que no está de acuerdo con lo que está pasando ahí, nos empezó a contactar. Así pasa, así, ¿de parte de quién? ¿Quién coordina? Gracias.
gracias. De parte de otras instancias, fuera de la fuente de la mañanera, también. Pero es una interpretación, No. sin pruebas.